ya se acabó el tiempo que disponía doña Catarina y que ya es el momento que dé un paso al lado para el bien del país. Señora ministra, sea responsable y deje ya su cargo. Gracias, señor presidente. Desde esta Asamblea Legislativa vamos a tener que ayudarle al presidente y a la señora ministra de Educación Pública, doña Catarina Müller, a entender qué fue lo que pasó ayer con esta manifestación por el Pacto Nacional por la Educación. La señora ministra, antes de la marcha, explicó que el objeto de las causas de la misma fue una manipulación en favor de otros intereses particulares, pero después de la protesta no se ha referido al mensaje central del movimiento, que fue la demanda por un pacto nacional por la educación. Si analizamos lo ocurrido y el documento presentado, sin duda alguna, el principal cuestionado es el MEP, su ministra y sus viceministros. Debería doña Catarina, ahora sí, después de la protesta, responder esos cuestionamientos y tomar la iniciativa sobre la petición central de la gente que reclaman un gran acuerdo nacional para salir de la improvisación y el empirismo. Leyendo políticamente los hechos de ayer, tenemos que entender que la marcha nos legó, en particular a su ministra de Educación, tres situaciones importantes a las que hay que prestar atención y entrar a resolver cuanto antes. Primero, quedó de manifiesto que hay una crisis educativa profunda, que no se circunscribe a aspectos económicos y presupuestarios ni a la negociación del Fondo de la Educación Superior, sino que es principalmente una crisis educativa, pedagógica, de política educativa y de gestión en el MEP. Y atención, que el documento que recibimos ayer deja muy claro el punto de inflexión de esta crisis educativa. Dicen, y abro comillas, la llegada a la administración superior del MEP de un equipo humano sin experiencia pedagógica, sin conocimiento del MEP y del funcionamiento del sistema que agravó la situación, ya que las nuevas autoridades ministeriales han tomado decisiones improvisadas sin consultar a los expertos del propio ministerio o de las universidades públicas que históricamente han acompañado todos los procesos y decisiones políticas en el campo educativo, aportando información y criterios científicos. De seguido nos recuerdan las decisiones tomadas sin fundamento técnico, de improvisaciones que desmantelaron el sistema de macroevaluación, que desecharon el plan remedial educativo pospandemia que pretendía nivelar los conocimientos educativos y que, entre otras cosas, porque la lista es muy larga, desmantelaron el más longevo y exitoso de los programas educativos del MEP, como es el PRONIE. ¿Y qué decir del cierre de los programas de bilingüismo para la enseñanza del mandarín, portugués y francés, cuyos convenios igualmente desechó doña Catarina, sin escuchar a los expertos, como poseída por un espíritu de destrucción que la impulsa a dejar en cenizas hasta los programas más exitosos y que son las fortalezas históricas de nuestro sistema educativo? El documento hace énfasis en una crisis educativa que es ya una emergencia nacional y que hay que atenderla como tal, como una emergencia nacional. Segundo, la protesta con miles y miles de personas en la calle demuestra que el problema educativo es de gestión, pero también es político. Una ministra que no sabe escuchar, que se empeña en poner en práctica improvisaciones y desprecia la información y el conocimiento científico, que no entiende de políticas educativas y que desconoce que existe una política curricular que debe aplicar, ha generado descontento y enojo, pero sobre todo mucho temor por el daño que pueda hacer si se mantiene este estilo de gestión en el MEP por los próximos 3 años. Doña Catarina debe leer correctamente el significado de la marcha de ayer. Miles de manifestantes no vinieron manipulados por un dirigente sindical o por un rector como ella cree. Vinieron porque ya están hastiados de su arrogancia y más que eso, seriamente preocupados por su ignorancia pedagógica y por su incapacidad administrativa. Están asustados por el peligro que significa para la educación y para el país tener una ministra como ella en el cargo por más tiempo.
Nos cansamos de escuchar a la señora ministra y a sus viceministros venir a las comisiones legislativas a mentir, a decir verdades a medias para justificar acciones descabelladas y sin fundamento, como cuando el pasado 19 de junio estuvo su viceministro para decirnos que más dinero para el FES significa quitarle recursos a comedores y becas escolares, recurriendo a una falacia argumental. Pues él mismo, semanas antes, justificaba el traslado del presupuesto de becas y programas solidarios del MEP al Ministerio de Seguridad Pública. También doña Catarina salió por los medios de comunicación junto con su colega Nogui Acosta para decir que es culpa de esta Asamblea Legislativa que no puede hacer las transferencias del FES, porque nosotros no aprobamos o cambiamos partidas presupuestarias. Por eso entiendo el hastío, entiendo el cansancio y hasta el enojo de la gente que protestó ayer, porque no hay seriedad, no hay responsabilidad y no hay capacidad de gestión en el equipo ministerial de educación. Por eso recurren reiteradamente a improvisar, a trasladar responsabilidades y hasta mentir. Así las cosas, los gritos de las y los marchantes de ayer, demandando la salida de doña Catarina de su cargo de ministra de Educación, no son gritos aislados. Parece ser una medida necesaria para recuperar el control del proceso educativo y orientar una salida a la crisis educativa. Tercero, los manifestantes ayer plantearon la urgencia de que lleguemos a concertar un pacto nacional por la educación. Y el primer punto de ese pacto es reconocer la emergencia nacional educativa y declararla así para poder atenderla. Yo comparto ese llamado. Me parece que ya no podemos ignorar por más tiempo lo que pasa en educación. Es necesario el acuerdo nacional por la educación, por lo que está en juego es el futuro del país, de la democracia y de la paz social que sostienen históricamente por un sólido sistema educativo que hoy está en grave peligro. Estoy convencida que ya se acabó el tiempo que disponía doña Catarina y que ya es el momento que dé un paso al lado para el bien del país. Señora ministra, sea responsable y deje ya su cargo. Gracias, señor presidente.